¿Puede seguir trabajando una técnico superior en imagen para el diagnóstico embarazada en el servicio de radiodiagnóstico? Para realizar este vídeo he seguido uno de los trabajos de la página web de tecnicoradiología.com. Este artículo empezaba describiendo las funciones que puede desarrollar un técnico superior en imagen para el diagnóstico en un servicio de radiodiagnóstico. Puede trabajar en radiología convencional, tanto en el área de atención hospitalaria como en atención primaria o centros de salud, en mamografía, en salas de TC, en resonancias, en ecografía, etc. También puede estar ubicada en hospitalización con equipos portátiles o en bloques quirúrgicos trabajando con arcos quirúrgicos a pie de tubo o en angiógrafos. Y finalmente también puede ocupar cargos de gestión. Destacaremos dos problemas a nivel de salud laboral que pueden incidir sobre una técnico embarazada. El primero son las cargas o esfuerzos físicos. El estudio de la carga física se basa en los tipos de trabajo muscular, que son el estático y el dinámico. La carga estática está determinada por las posturas y la carga dinámica por el esfuerzo muscular, los desplazamientos y el manejo de cargas. En el documento Carga de trabajo y embarazo, que está publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se pueden ver las consecuencias sobre el feto durante el embarazo por la posición de la gestante, las cargas y el transporte de cargas o pacientes. Y el segundo son los efectos de las radiaciones ionizantes. Como ya hemos indicado en otros vídeos, las radiaciones ionizantes pueden producir efectos biológicos que se clasifican en tisulares y estocásticos. Hay efectos que requieren de una dosis umbral para su aparición, es decir, solo se producen cuando la dosis de radiación supera un valor determinado. Y a partir de este valor, la gravedad del efecto aumentará con la dosis recibida. A estos efectos les llamamos tisulares. Un ejemplo de este tipo de efectos en el embrión pueden ser el aborto, las malformaciones congénitas y el retraso mental. Por otra parte, existen efectos que no requieren de una dosis umbral para su aparición, y además, la probabilidad de aparición de los mismos aumentará con la dosis. Se estima que, si se duplica la dosis de radiación, la probabilidad de que aparezca el efecto se multiplica por 2. A estos efectos se les denominan estocásticos, y cuando aparecen no se diferencian de los producidos por causas naturales u otros factores. El cáncer es un ejemplo de efecto estocástico. Al requerir de una dosis umbral, la prevención de los efectos tisulares queda garantizada estableciendo unos límites de dosis por debajo de las citadas dosis umbrales. En el caso de los efectos estocásticos, al no existir una dosis umbral conocida para reducir la probabilidad de una inducción, estamos obligados a mantener los niveles de dosis recibidas tan bajas como sea razonablemente posible. En España, al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, se acepta que la dosis que puede recibir el feto como consecuencia de la actividad laboral de la madre desde el momento en que se declara el embarazo hasta el final de la gestación es de 1 milisievert. Este es el límite de dosis que puede recibir el público y por lo tanto ha sido establecido para el feto atendiendo a consideraciones éticas, ya que él no participa en la decisión y no recibe beneficio alguno de ella. La aplicación de este límite en la práctica se correspondería con una dosis de 2 milisievert recibida en la superficie del abdomen de la mujer embarazada hasta el final de la gestación. El límite de dosis recomendado para el feto se refiere a la dosis fetal y no es directamente comparable con las dosis que se miden con un dosímetro personal. Habrá que tener las siguientes consideraciones en cuenta. El dosímetro personal usado por las trabajadoras en radiodiagnóstico puede sobreestimar la dosis fetal en un factor aproximadamente 10 o más. Y las trabajadoras en medicina nuclear y en radioterapia normalmente no usan delantales de plomo y están expuestas a fotones de mayor energía, pese a lo cual no es probable que las dosis fetales excedan el 25% de las medidas por los dosímetros personales. Este límite de dosis es muy inferior a las dosis que se requieren para la aparición de efectos tisulares del feto, ya que el aborto, las malformaciones congénitas, la disminución del coeficiente intelectual o el retraso mental severo
requieren de dosis entre 100 y 200 milisieverts. Ahora bien, con el fin de proteger adecuadamente el feto, es imprescindible que la trabajadora expuesta gestante, en cuanto tenga conocimiento de su embarazo, lo comunique al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, al de Protección Radiológica y o al responsable de la instalación radiactiva, quienes establecerán las medidas de protección oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar el desempeño de su trabajo para que no suponga un riesgo añadido para el bebé. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, para las trabajadoras embarazadas, el Foro sobre Protección Radiológica en el Medio Hospitalario, foro formado por el Consejo de Seguridad Nuclear, la Sociedad Española de Física Médica y la Sociedad Española de Protección Radiológica, recomienda el uso de un segundo dosímetro en el abdomen desde la declaración del embarazo. Y una vez que el embarazo ha sido declarado, es responsabilidad del titular asegurarse de que las condiciones de trabajo sean tales que las dosis equivalentes en superficie del abdomen sean inferiores a 2 milisieverts durante el resto de la gestación. De esta forma aseguraremos que la dosis al feto siempre va a ser inferior a 1 miligray. Este foro también hace ciertas recomendaciones a la hora de asignar puestos de trabajo a trabajadoras embarazadas. Nos indica que en telemandos no debería trabajar realizando exploraciones que obliguen a permanecer a pie de mesa. También que no debería trabajar con equipos de fluoroscopia radioquirúrgicos ni con equipos portátiles, dado que han de utilizarse sin la posibilidad de barreras estructurales. Y finalmente, no deberá trabajar en el interior de salas de intervencionismo ni de hemodinámica. Cualquier embarazada que trabaje en un entorno en el que las dosis debidas a las radiaciones ionizantes permitan asegurar que las dosis en el feto pueden mantenerse por debajo de 1 milisievert, puede sentirse muy segura en su puesto de trabajo durante todo el embarazo. Una trabajadora embarazada puede continuar trabajando en un departamento de rayos X siempre y cuando exista una razonable seguridad de que la dosis fetal puede mantenerse por debajo de 1 miligray durante el resto del embarazo. En la interpretación de esta recomendación, es importante asegurarse de que las mujeres embarazadas no son objeto de discriminación innecesaria. Hay responsabilidad tanto del trabajador como del empleador. La primera responsabilidad de la protección del embrión corresponde a la propia mujer embarazada, quien debe declarar su embarazo a la administración tan pronto como la condición se confirma. Según ICRP 84, restricción de dosis no significa que sea necesario para las mujeres embarazadas evitar el trabajo con radiaciones o materiales radiactivos completamente, o que deban ser impedidas de entrar o de trabajar en las zonas de radiación designadas. Implica que el empleador debe revisar cuidadosamente las condiciones de exposición de las mujeres embarazadas. En particular, sus condiciones de trabajo deben ser tales que la probabilidad de altas dosis accidentales y la ingesta de radionucleidos sea insignificante. Cuando una trabajadora está embarazada, hay tres opciones a considerar en instalaciones con radiación ionizante en medicina. Primera, no hay cambio de los deberes asignados del puesto de trabajo. Segunda, el cambio a otra área donde la exposición a la radiación puede ser menor. Y tercera, cambiar a un puesto de trabajo que no tiene esencialmente ninguna exposición a la radiación ionizante. No hay una sola respuesta correcta para todas las situaciones, y en algunos países incluso puede haber regulaciones específicas. Es deseable tener una discusión con la trabajadora. La trabajadora debe ser informada de los riesgos potenciales y los límites recomendados de dosis. El cambio a un puesto de trabajo donde no hay exposición a la radiación a veces es solicitado por las trabajadoras embarazadas que se dan cuenta de que los riesgos pueden ser pequeños, pero no quieren aceptar ningún aumento en el riesgo. El empleador también puede evitar dificultades en el futuro en el caso de que la trabajadora tenga un niño con una anormalidad congénita espontánea, que se produce a un ritmo de alrededor de 3 por cada 100 nacimientos,
ICRP-84 nos indica que este enfoque no es necesario en una decisión de protección contra la radiación ionizante, y es obvio que depende de que la instalación sea lo suficientemente grande y de la flexibilidad para completar fácilmente la posición vacante. El cambio a un puesto con menor exposición ambiental es también una posibilidad. En radiodiagnóstico, esto puede implicar la transferencia de una técnico de fluoroscopia a una sala de TC o a alguna otra área donde hay menos radiación dispersa para las trabajadoras. En medicina nuclear, a una técnico embarazada se le puede restringir el tiempo en la radiofarmacia y o trabajar con las soluciones de yodo radiactivo. Y en radioterapia con fuentes selladas, técnicos y enfermeras embarazadas no pueden participar en braquiterapia. Hay situaciones en las que el trabajador quiere seguir haciendo el mismo trabajo, o el empleador puede depender de ella para continuar con el mismo puesto de trabajo con el fin de mantener el nivel de atención a los pacientes. Desde el punto de vista de la protección radiológica, esto es perfectamente aceptable siempre que la dosis fetal se pueda estimar con precisión razonable y esté dentro del límite recomendado de la dosis fetal. Sería razonable evaluar el entorno de trabajo con el fin de proporcionar la seguridad de que sea poco probable dosis accidentales. Finalmente, también habrá que tener en cuenta lo expuesto en la Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales en el artículo 26 sobre protección a la maternidad. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a riesgos en mujeres embarazadas y en periodos de lactancia, incluyendo, si es necesario, la no realización del trabajo nocturno y o de turnos. Cuando estas medidas no sean aplicables, se facilitará una nueva tarea o un puesto de trabajo compatible con el estado de la mujer embarazada hasta que ésta pueda volver a su trabajo habitual. Si no hubiere ningún puesto compatible, la trabajadora puede ser destinada a otro grupo o categoría, conservando el derecho al conjunto de las retribuciones de su puesto de origen. Estas disposiciones también se aplicarán al periodo de lactancia. Además, siempre hemos de tener en cuenta otros riesgos, y que los abortos espontáneos suponen más del 15%, que la incidencia de anormalidades genéticas está entre el 4 y el 10%, que el retraso del desarrollo intrauterino está en torno al 4% y que la incidencia de malformaciones importantes está entre el 2 y el 4%. Actualmente hay muchos sitios web con información adicional sobre las fuentes y efectos de las radiaciones ionizantes. Muchas gracias por la atención prestada. Y muchas gracias también a la Comisión Internacional de Protección Radiológica por poner este material a disposición de los profesionales sanitarios.